Flores en el ático, por B.C. Andrews. Prólogo. Es muy propio el atribuir a la esperanza el color amarillo, como el sol que raras veces veíamos. Y al ponerme a copiar del viejo diario que escribí durante tanto tiempo para estimular la memoria, me viene a la mente un título como fruto de la inspiración. Abre la ventana y ponte al sol. Y sin embargo, dudo en asignárselo a mi historia, porque pienso que somos algo más que flores en el ático. Flores de papel, nacidos con tan vivos colores, ajándonos, cada vez más desviados, a lo largo de todos esos días interminables, penosos, sombríos, de pesadilla, cuando nos tenía presos la esperanza y cautivos la codicia. Pero nunca pudimos teñir de color amarillo, ni siquiera una sola de nuestras flores de papel. Charles Dickens solía empezar con frecuencia sus novelas con el nacimiento del protagonista, y como era uno de mis escritores favoritos, y también de Chris, yo solía imitar su estilo lo máximo posible, en la medida de mis fuerzas. Pero Dickens fue un genio, nacido para escribir sin dificultad, mientras que yo, cada palabra que escribo, la escribo con lágrimas, con mala sangre, con amarga bilis, bien mezclado de todo ello con vergüenza y culpabilidad. Pensaba que hubiese sido mejor nunca sentir vergüenza o culpabilidad, que esos sentimientos eran pesos que otros debían soportar. Han pasado los años, y ahora soy más vieja y más prudente, y estoy mejor dispuesta también a aceptar lo que me depara el futuro. La tempestad de ira que una vez estalló en mi interior ha ido cediendo, de manera que ahora ya puedo escribir, espero, con veracidad y con menos odio y prejuicio de lo que habría sido posible hace algunos años. De manera que, como Charles Dickens, en esta obra de imaginación, me ocultaré a mí misma detrás de un hombre supuesto, y viviré en lugares falsos, y pediré a Dios que los que deberían haberse sentido fulminados cuando leyeron lo que tengo que decir, apenas se sientan heridos, y ciertamente Dios, en su infinita misericordia, hará que algún editor comprensivo imprima mis palabras, haciendo con ellas un libro, y me ayude a contar toda la terrible verdad. Adiós, papá. Cuando era joven, al principio de los años 50, creía que la vida entera iba a ser como un largo y esplendoroso día de verano. Después de todo, así fue como empezó. No puedo decir mucho sobre nuestra primera infancia, excepto que fue muy agradable, cosa por lo cual debiera sentirme eternamente agradecida. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Si nos faltó alguna cosa, no se me ocurre qué pudo haber sido. Si teníamos lujos, tampoco podía decir cuáles fueron sin comparar nuestra vida con la de los demás. Y en nuestro barrio de clase media, nadie tenía ni más ni menos que nosotros. Es decir, que comparando unas con otras, nuestra vida era la de unos niños corrientes, de tipo medio. Nuestro padre se encargaba de las relaciones públicas de una gran empresa que fabricaba computadoras, con sede en Gladstone, estado de Pensilvania, con una población de 12.602 habitantes. Nuestro padre tenía mucho éxito en su trabajo, porque su jefe venía con frecuencia a comer a casa y alababa mucho el trabajo que papá parecía realizar también. Es ese rostro tuyo, tan norteamericano, sano, abrumadoramente guapo, y esos modales tan llenos de encanto, lo que conquista a la gente.
Santo cielo, Cris, ¿qué persona normal podría resistirse a un hombre como tú? Y yo le daba la razón, con todo entusiasmo. Nuestro padre era perfecto. Medía 1,90 m de estatura, pesaba 82 kilos y su pelo era espeso y de un rubio intenso, y justamente lo bastante ondulado para resultar muy atractivo. Sus ojos eran azul cielo y estaban llenos de vida y buen humor. Su nariz era recta, ni demasiado larga ni demasiado estrecha, ni demasiado gruesa. Jugaba al tenis, al golf, como un profesional, y nadaba con tanta frecuencia que se mantenía atezado durante todo el año. Siempre estaba viajando en avión a California, Florida, Arizona o Hawái, o incluso al extranjero por motivos de trabajo, mientras nosotros nos quedábamos en casa al cuidado de nuestra madre. Cuando volvía a casa y entraba por la puerta principal todos los viernes por la tarde, solía decir que le horrorizaba la idea de estar separado de nosotros más de 5 días seguidos. Aunque estuviera lloviendo o nevando, el sol parecía brillar de nuevo en cuanto él nos dedicaba su gran sonrisa. Su sonoro saludo resonaba en cuanto dejaba la maleta y la cartera de negocios. ¡Hala! Venid a besarme si me queréis de verdad. Mi hermano y yo solíamos escondernos cerca de la puerta principal, y en cuanto oíamos su saludo, salíamos corriendo de detrás de una silla o del sofá, para lanzarnos en sus brazos abiertos de par en par, que nos recibían y nos levantaban inmediatamente. Nos apretaba con fuerza contra su pecho y nos calentaba los labios con sus besos. El viernes era el mejor de los días, porque nos devolvía a papá para estar con nosotros. En los bolsillos de su traje encontrábamos pequeños regalos, pero en la maleta guardaba los regalos más grandes que nos iba entregando uno a uno en cuanto saludaba a nuestra madre, que solía esperar pacientemente en el fondo hasta que hubiera terminado con nosotros. Después de recibir los regalos, Christopher y yo nos apartábamos a un lado para ver acercarse a mamá despacio, con una sonrisa de bienvenida que hacía brillar los ojos de papá, quien la tomaba en sus brazos y la miraba fijamente el rostro, como si por lo menos hiciera un año que no la veía. Los viernes, mamá se pasaba todo el día en el salón de belleza, arreglándose el pelo y las uñas, y luego volvía a casa y tomaba un largo baño de agua perfumada. Yo me introducía en su cuarto para verla salir del baño envuelta en un batín transparente. Entonces, ella se sentaba ante su tocador a maquillarse cuidadosamente, y yo, deseosa de aprender, iba absorbiendo todo cuanto la veía hacer para convertirse de la mujer bonita que era en un ser tan sorprendentemente bello que no parecía real. Lo más asombroso era que nuestro padre estaba convencido de que no se había maquillado y pensaba que mamá era una impresionante belleza natural. La palabra querer se derrochaba en nuestra casa. ¿Me quieren? Yo a ustedes los quiero muchísimo. ¿Me echaron de menos? ¿Les alegra verme otra vez en casa? ¿Pensaron en mí estos días? ¿Todas las noches? ¿Estuvieron inquietos y desasosegados, deseando que volviera con ustedes? Y nos abrazaba. Mira, Corín, que si no fuese así, a lo mejor preferiría morirme. Y mamá sabía contestar muy bien a esas preguntas, con sus ojos, con susurros llenos de suavidad y con besos. Un día, Christopher y yo volvíamos corriendo del colegio, mientras el viento invernal nos empujaba, haciéndonos entrar más rápidamente en la casa. ¡Hala! Quítense las botas y déjenlas en el recibidor, nos gritó mamá desde el cuarto de estar, donde la veía sentada ante la chimenea, haciendo un jersey de punto que parecía para una muñeca. Pensé que sería un regalo de Navidad
para alguna de mis muñecas. Y quítense los zapatos antes de entrar aquí, añadió. Nos quitamos las botas, los abrigos de invierno y los gorros en el recibidor. Luego, entramos corriendo en calcetines en el cuarto de estar con una gruesa alfombra blanca. Aquel cuarto de color pastel, decorado para acentuar la belleza suave de mi madre, nos estaba prohibido a nosotros casi siempre. Era nuestro cuarto de visitas, el cuarto de nuestra madre. Nunca nos sentimos verdaderamente cómodos en el sofá, cubierto de brocado color albaricoque, o en las sillas de terciopelo. Preferíamos el cuarto de papá, con sus paredes de artesonado oscuro y su sofá de resistente tela escocesa a cuadros, donde podíamos revolcarnos y jugar, sin preocuparnos nunca de estropear nada. ¡Fuera hiela, mamá!, exclamé sin aliento, echándome a sus pies y acercando las piernas al fuego. Pero el trayecto hasta casa, en bicicleta, fue precioso, con los árboles resplandecientes de pedacitos de hielo que parecían diamantes y prismas de cristal en las matas. Parece un paisaje de hadas. Mamá, no me gustaría nada vivir en el sur, donde nunca nieva. Christopher no hablaba del tiempo y de su congelada belleza. Tenía 2 años y 5 meses más que yo, y era mucho más sensato. Eso lo sé ahora. Se calentaba los pies helados igual que yo, pero tenía la vista fija en el rostro de mamá, y sus cejas oscuras se fruncían de inquietud. También yo levanté la vista hacia ella, preguntándome qué vería Christopher para sentir tal preocupación. Mamá estaba haciendo punto con rapidez y seguridad, aunque de vez en cuando echaba una ojeada a las instrucciones. Mamá, ¿te encuentras bien?, preguntó Christopher. Sí, claro que sí, respondió ella con una sonrisa suave y dulce. Pues a mí me parece que estás cansada. Dejó a un lado el diminuto jersey. Fui a ver al médico hoy, dijo inclinándose hacia adelante para acariciar la mejilla sonrosada y fría de Christopher. Mamá, exclamó mi hermano, ¿es que estás enferma? Ella rió suavemente. Luego pasó sus dedos largos y finos por entre los rizos revueltos y rubios y musitó. Christopher Dolanganger, no te hagas el tonto. Ya te he visto mirándome lleno de recelo. Le cogió la mano y también una de las mías. Se llevó las dos a su vientre protuberante. ¿No siente nada?, preguntó con aquella mirada secreta y feliz de nuevo en su rostro. Rápidamente, Christopher apartó la mano al tiempo que su rostro enrojecía. Pero yo dejé la mía donde estaba, sorprendida, esperando. ¿Qué notas tú, Katy? Contra mi mano, bajo el vestido, sucedía algo extraño. Pequeños y leves movimientos agitaban su carne. Levanté la cabeza y la miré a la cara, y aún recuerdo lo bella que estaba, como una Madonna de Rafael. Mamá, ¿se te revuelve la comida? ¿O es que tienes gases? La risa hizo brillar sus ojos azules y me instó a que adivinara otra vez. Su voz era dulce y algo inquieta al anunciarnos la noticia. Queridos, voy a tener un niño, a principios de mayo. La verdad es que cuando me visitó hoy el médico, me dijo que él oía los latidos de 2 corazones. Eso quiere decir que voy a tener gemelos, o quizá trillizos, Dios no lo quiera. Ni siquiera su padre lo sabe todavía, de modo que no le diga nada hasta que yo pueda hablar con él. Desconcertada, miré de reojo a Christopher para ver cómo recibía la noticia. Parecía pensativo y todavía turbado. Miré de nuevo el bello rostro de mamá, iluminado por el fuego. De pronto, me levanté de un salto y salí corriendo del cuarto. Me lancé de bruces en la cama y me puse a lanzar gritos, al mismo tiempo que lloraba a raudales. Niños, 2 o más,
Allí no había más niños que yo. No quería niños lloriqueando, gimoteando, ocupando mi lugar. Lloré golpeando las almohadas, deseando dañar algo o a alguien. Luego me incorporé y pensé en escapar de la casa. Alguien llamó suavemente a la puerta cerrada con llave. Katy, dijo mamá, ¿puedo entrar y hablar contigo de este asunto? Vete de aquí, odio a tus niños. Sí, de sobra sabía lo que me esperaba. Yo, la de en medio, la de quien los padres menos se cuidan. A mí me olvidarían y ya no habría más regalos de los viernes. Papá no pensaría más que en mamá, en Christopher, y en esos odiosos niños que me iban a apartar a un lado. Papá vino a verme aquella tarde, poco después de regresar a casa. Yo había dejado la puerta abierta por si acaso querían verme. Le miré la cara de reojo, porque le quería mucho. Parecía triste, y tenía en la mano una gran caja envuelta en papel de plata, coronada por un enorme lazo de satín rosa. ¿Qué tal ha estado mi Katy?, preguntó en voz baja, mientras le miraba por debajo del brazo. No has acudido corriendo a saludarme cuando llegué, ni me has preguntado qué tal estoy, ni siquiera me has mirado. Katy, no sabes cuánto me duele cuando no sales corriendo a recibirme y darme besos. No le contesté, y él entonces vino a sentarse al borde de la cama. ¿Quieres que te diga una cosa? Pues que es la primera vez en tu vida que me has mirado de esta manera, echando fuego por los ojos. Este es el primer viernes que no has acudido corriendo a saltar a mis brazos. Es posible que no me creas, pero no me siento revivir hasta que estoy en casa los fines de semana. Haciendo pucheros, me negué a rendirme. A él ya no le hacía falta. Tenía a su hijo, y encima, montones de niños llorones a punto de llegar. A mí me olvidaría en medio de la multitud. Te voy a decir algo más, añadió él observándome fijamente. Yo solía creer, quizá tontamente, que si venía a casa los viernes y no les traía regalos ni a ti ni a tu hermano, bueno, pues, a pesar de todo, pensaba yo, los dos saldrían corriendo a recibirme y darme la bienvenida. Creía que me querían a mí y no a mis regalos. Pensaba, equivocadamente, que había sido un buen padre y que ustedes siempre tendrían un sitio para mí en sus corazones, incluso si mamá y yo teníamos una docena de hijos. Hizo una pausa, suspiró, y sus ojos azules se oscurecieron. Creía que mi Katy sabía que seguiría siendo mi niña querida, aunque solo fuera porque había sido la primera. Le eché una mirada airada, herida, ahogándome. Pero si ahora mamá tiene otra niña, tú le dirás a ella lo mismo que me estás diciendo a mí. ¿Lo crees así? Sí, gemí. Me sentía tan dolida que habría podido gritar de celos. A lo mejor hasta la quieres más que a mí, porque será pequeña y más mona. Es posible que la quiera tanto como a ti, pero no más. Abrió los brazos y ya no pude resistir. Me lancé a sus brazos y me agarré a él como a una tabla de salvación. Shh, shh. Me tranquilizó mientras yo continuaba llorando. No llores, no tengas celos. Nadie va a dejar de quererte. Y otra cosa, Katy, los niños de carne y hueso tienen mucha más gracia que las muñecas. Tu madre no va a poder cuidarlos a todos, así que no tendrá más remedio que pedirte que la ayudes. Y cuando no esté yo en casa, me sentiré tranquilo pensando que tu madre tiene una hija tan buena que hará todo lo que pueda por hacer su vida más fácil y más cómoda para todos. Sus cálidos labios se apretaban contra mi mejilla, húmeda de lágrimas. Vamos, mira, abre la caja y dime
¿Qué te parece lo que hay dentro? Primero tuve que darle una docena de besos en la cara y abrazos muy efusivos para compensar por la inquietud que le había causado. En aquel bonito paquete había una caja de música de plata fabricada en Inglaterra. La música sonaba al tiempo que una bailarina vestida de rosa daba vueltas lentamente una y otra vez ante un espejo. Sirve también de joyero, explicó papá, poniéndome en el dedo un anillo con una piedra roja, que según me dijo, se llamaba granate. En cuanto lo vi, me dije que tenía que ser para ti, y con este anillo prometo querer para siempre a mi Katy y siempre un poco más que a ninguna otra hija, siempre y cuando ella nunca se lo cuente a nadie. Y llegó un soleado martes de mayo y papá estaba en casa. Durante 2 semanas, papá había permanecido dando vueltas por la casa, esperando a que llegasen los niños. Mamá parecía irritable, incómoda, y la señora Berta Simpson se hallaba en la cocina preparándonos las comidas y cuidando de Christopher y de mí con una sonrisa bubalicona. Era la más concienzuda de nuestras vecinas. Vivía al lado y decía constantemente que papá y mamá parecían hermanos más que marido y mujer. Era una persona sombría y gruñona que rara vez decía algo amable a nadie. Estaba cosiendo versas. A mí las versas no me gustaban en absoluto. Hacía la hora de la cena. Papá llegó corriendo al comedor a decirnos, a mí y a mi hermano, que tenía que llevar a mamá al hospital. No se preocupen porque todo saldrá bien. Tengan cuidado con la señora Simpson y hagan sus deberes. A lo mejor, dentro de algunas horas, sabrán si tienen hermanos, hermanas o uno de cada uno. No regresó hasta la mañana siguiente. Estaba sin afeitar, parecía cansado y tenía el traje arrugado, pero nos sonrió llenos de felicidad. ¿A qué no adivinan? ¿Niños o niñas?, nos preguntó. ¡Niños!, gritó Christopher, que quería 2 hermanos a quienes enseñar a jugar fútbol. Yo quería niños también. Nada de niñas que le robaran el cariño de papá a su primera hija. Pues son un niño y una niña, explicó papá. Son las cositas más lindas que se puedan imaginar. Vamos, vístanse y los llevaré en el coche a que los vean. Yo le seguí, de morros, aún sin ganas de mirar, incluso cuando papá me levantó en volandas para que pudiera ver a través del cristal de la sala de recién nacidos, a los 2 bebés que una enfermera tenía en sus brazos. Eran diminutos, y sus cabezas como manzanas pequeñas, y sus pequeños puños rojos se agitaban en el aire. Uno de ellos gritaba como si le estuvieran pinchando con alfileres. Vaya, suspiró papá, besándome en la mejilla y apretándome mucho. Dios ha sido bueno conmigo al enviarme otro hijo y otra hija, tan guapos como los dos, como la primera parejita. Yo me decía que les odiaría a los dos, sobre todo al gritón llamado Carrie, que chillaba y berreaba 10 veces más fuerte que el otro. Cory, silencioso. Era prácticamente imposible dormir como Dios manda por la noche con los dos al otro lado del recibidor, o sea, enfrente de mi cuarto. Y sin embargo, a medida que comenzaron a crecer y sonreír, y sus ojillos a brillar cuando los cogía a los dos en brazos en su cuarto, algo cálido y maternal corregía la envidia de mis ojos. No pasó mucho tiempo sin que comenzara a volver corriendo a casa para verlos, jugar con ellos, cambiarles los pañales y darles el biberón, subírmelos a los hombros para ayudarles a eructar después de las comidas. Desde luego, eran más divertidos que las muñecas. No tardé en darme cuenta de que los padres tienen en el corazón sitio suficiente para más de 2 hijos, y que yo también lo tenía para querer a aquellos dos, incluso a Carrie, que era tan mona como yo,
y a lo mejor hasta más. Crecieron rápidamente, como la mala hierba, decía papá, aunque mamá les miraba a veces con inquietud, porque decía que no crecían tan rápidamente como lo habíamos hecho Christopher y yo. Esto se lo dijo al médico, quien la tranquilizó enseguida, asegurándole que con frecuencia los gemelos eran más pequeños que los niños nacidos solos. Ya ves, dijo Christopher, los médicos lo saben todo. Papá levantó la vista del periódico que estaba leyendo y sonrió. Lo dijo el médico, pero nadie lo sabe todo, Chris. Papá era el único que llamaba Chris a mi hermano mayor. Nuestro apellido era tan raro y muy difícil de aprender a escribir, Dolanganger. Y como éramos todos rubios, color lino, de tez clara excepto papá, siempre tan atezado. Jim Johnston, el mejor amigo de papá, nos puso de mote los muñecos de Dresde, porque decía que nos parecíamos a esas figuras de porcelana tan bonitas que adornan las baldas de las rinconeras y las repisas de las chimeneas. Enseguida, todos los vecinos comenzaron a llamarnos los muñecos de Dresde, y ciertamente resultaba más fácil de pronunciar que Dolanganger. Cuando los gemelos cumplieron 4 años, y Christopher 14, y yo acababa de cumplir los 12, entonces hubo un viernes muy especial. Era el 36º cumpleaños de papá, y decidimos prepararle una fiesta para darle una sorpresa. Mamá parecía una princesa de cuento de hadas, con su pelo recién lavado y peinado. Sus uñas relucían de barniz color perla, y su vestido largo como de noche era de un suavísimo color claro, mientras su collar de perlas se agitaba al andar ella de un sitio a otro, preparando la mesa del comedor, de manera que resultase todo lo perfecta que debía estar para la fiesta del cumpleaños de papá. Los regalos estaban apilados, muy altos, sobre el aparador. Iba a ser una fiesta íntima, reducida a la familia y a los amigos más allegados. Katy, dijo mamá, echándome una rápida ojeada, ¿quieres hacer el favor de ir a ver cómo están los gemelos? Los bañé a los dos antes de acostarlo, pero en cuanto se levantaron, salieron corriendo a jugar en la arena y ahora necesitarán otro baño. Fui encantada. Mamá estaba demasiado elegante para ponerse a bañar a 2 niños sucios de 4 años, pues las salpicaduras echarían a perder el peinado, las uñas y el precioso vestido. Y cuando acabes de bañarlos, tú y Christopher se bañarán también. Tú, Katy, te pondrás el vestido rosa tan bonito y te rizarás el pelo. Y tú, Christopher, nada de vaqueros. Quiero que te pongas una camisa de vestir y corbata, y la chaqueta sport azul claro y los pantalones color crema. ¡Qué fastidio, mamá! Con lo poco que me gusta ponerme elegante, se quejó él arrastrando los zapatos de suela de goma y frunciendo el ceño. Haz lo que te digo, Christopher, aunque solo sea por tu padre. Ya sabes lo mucho que hace él por ti, y lo menos que puedes hacer tú a cambio es que se sienta orgulloso de su familia. Christopher se marchó refunfuñando, mientras yo corría al jardín a buscar a los gemelos, que en cuanto me vieron se pusieron a chillar. Un baño al día es suficiente. Ya estamos bien limpios. Márchate. No nos gusta el jabón. No nos gusta que nos laven el pelo. No lo hagas otra vez, Katy, o iremos a decírselo a mamá, gritaba Carrie. ¿Con qué esas tenemos? ¿Y quién creen que me mandó aquí a limpiar a esta pareja de monstruos sucios? ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible ponerse tan sucio en tan poco rato? Repliqué yo. En cuanto su piel desnuda entró en contacto con el agua caliente, y los 2 patitos amarillos de goma y los botes de goma comenzaron a flotar, y ellos dos a salpicarme de agua de arriba abajo, se sintieron lo bastante contentos como para dejarse bañar, enjabonar y poner su mejor ropa, porque después de todo iban a asistir a una fiesta,
y a pesar de todo era viernes y papá estaba a punto de llegar a casa. Primero le puse a Cory un bonito traje blanco con pantalones cortos. Cory, curiosamente, era más limpio que su hermana. Sin embargo, por mucho que lo intentaba, no conseguía domar aquel terco mechón de pelo. Le caía siempre a la derecha, como un rabito de cerdo, y Carrie, por raro que parezca, se obstinaba en ponerse el pelo igual que el de su hermano. Cuando finalmente conseguí ver los vestidos, los dos parecían un par de muñecos vivos. Entonces, se los pasé a Christopher, advirtiéndole que no los perdiese de vista. Ahora a mí me tocaba el turno de vestirme. Los gemelos lloraban y se quejaban, mientras yo me bañaba a toda prisa. Me lavaba el pelo y me lo enrollaba en bigudíes. Eché una ojeada desde la puerta del cuarto del baño y vi que Christopher estaba haciendo lo posible por distraer a los gemelos leyéndoles un cuento. Dijo Christopher cuando por fin salí con mi vestido rosa, el de los volantes fruncidos. La verdad es que no estás nada mal. ¿Nada mal? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? Para una hermana nada más. Echó una ojeada a su reloj de pulsera. Cerró de golpe el libro de cuentos. Cogió a los gemelos de sus manos gordezuelas y gritó. Papá está a punto de llegar. Llegará en cosa de minutos. ¡Date prisa, Katy! Dieron las 5 y pasaron. Y aunque seguíamos esperando, no veíamos el Cadillac verde de nuestro padre acercarse por la calzada en curva que conducía a nuestra casa. Los invitados, sentados en el cuarto de estar, trataban de mantener una conversación animada, mientras mamá paseaba nerviosamente por el cuarto. Por lo general, papá llegaba a la casa a las 4 y a veces incluso antes. Dieron las 7 y continuábamos esperando. La excelente y sabrosa comida estaba secándose por llevar demasiado tiempo en el horno. Las 7 era la hora en que acostumbrábamos acostar a los gemelos, que estaban cada vez más hambrientos, adormilados e irritados, preguntando con insistencia qué pasaba. ¿Cuándo llega papá? Repetían. Sus vestidos blancos no parecían ya tan virginales. El pelo de Carrie, suavemente ondulado, comenzaba a revelarse y parecía agitado por el viento. La nariz de Cory empezó a gotear y él a secársela una y otra vez con el revés de la mano, hasta que tuve que acudir corriendo con un pañuelo de papel a limpiarle el labio superior. Bueno, Corinne, bromeó Jim Johnston, es evidente que Chris ha encontrado otra mujer de bandera. Su mujer le dirigió una mirada furiosa por haber dicho una cosa de tan pésimo gusto. A mí el estómago me gruñía y empezaba a sentirme tan inquieta como parecía mamá. Continuaba dando vueltas por la habitación y acercándose a la gran ventana para mirar. ¡Eh! Grité al ver un coche que entraba en nuestra calzada, flanqueada de árboles. A lo mejor es papá que llega ya. Pero el coche que se detuvo ante nuestra puerta era blanco, no verde, y encima tenía una de esas luces rojas giratorias, y en un lado se leía Policía del Estado. Mamá sofocó un grito cuando dos policías de uniforme azul se acercaron a la puerta principal de nuestra casa y tocaron el timbre. Parecía congelada. La mano le temblaba al llevársela a la garganta. El corazón le salía casi por los ojos, oscureciéndoselos. En mi corazón, solo de observarla, despuntaba algo siniestro y espantoso. Fue Jim Johnston quien abrió la puerta e hizo entrar a los dos policías, que miraban alrededor nerviosamente, dándose cuenta sin duda de que aquella era una reunión de cumpleaños. Les bastaba con mirar el comedor y ver la mesa, preparada para una fiesta, los globos colgados de la araña y los regalos que había sobre el aparador. ¿Señora Dolanganger?, preguntó el más viejo de los dos, mirando a las mujeres una a una.
Mamá hizo un rígido ademán. Yo me acerqué a ella, como también Christopher. Los gemelos estaban en el suelo, jugando con unos cochecitos y mostrando muy poco interés por la inesperada llegada de los policías. El hombre de uniforme, de aspecto amable y con el rostro muy rojo, se acercó a mamá. Señora Dolanganger, comenzó con una voz monótona que inmediatamente me llenó el corazón de temor. Lo sentimos muchísimo, pero ha ocurrido un accidente en la carretera de Greenfield. ¡Oh! Suspiró mamá, tendiendo las manos para estrecharnos a Christopher y a mí. Yo sentía temblar todo su cuerpo, igual que temblaba yo. Mis ojos estaban como hipnotizados por los botones de bronce del uniforme. No conseguía apartar la vista de ellos. En el accidente se vio implicado también su marido, señora Dolanganger, continuó el policía. De la garganta sofocada de mamá escapó un largo suspiro. Se tambaleó y habría caído de no ser porque Chris y yo la sostuvimos. Hemos interrogado ya a unos motoristas que vieron el accidente y desde luego no fue en absoluto culpa de su marido, señora Dolanganger. Seguía recitando la voz del policía sin mostrar emoción alguna. Según nuestra versión del accidente, del que ya hemos informado, había un Ford azul que no hacía más que entrar y salir del carril izquierdo. Según dicen, el conductor iba borracho y que chocó de frente contra el coche de su marido. Pero al parecer, su marido se dio cuenta a tiempo porque se desvió para evitar un choque frontal, pero una pieza caída de otro coche o de un camión le impidió completar su acertada maniobra de cambio de carril que habría salvado su vida. Lo cierto es que el coche de su marido, que era mucho más pesado, dio varias vueltas de campana y aún así hubiera podido salvarse, pero un camión que no pudo parar chocó también de lleno con su coche y el Cadillac dio varias vueltas más, y entonces se incendió. Nunca he visto una habitación tan llena de gente que tan rápidamente reinara un espeso silencio. Hasta los gemelos dejaron de jugar y se dedicaron a mirar fijamente a los dos policías. ¿Mi marido?, susurró mamá, cuya voz de tan débil apenas resultaba audible. No está muerto, ¿verdad? Señora, declaró el policía de la cara roja muy solemnemente. No sabe usted cuánto lamento tener que darle tan malas noticias, y precisamente en un día como parece ser este. Se detuvo un momento y miró alrededor lleno de turbación. Lo siento muchísimo, señora. Todo el mundo hizo lo humanamente posible, pero a pesar de todo fue imposible sacarle. No obstante, señora, resultó muerto instantáneamente, según dice el médico. Alguien que estaba sentado en el sofá lanzó un grito. Mamá no gritó. Sus ojos se volvieron sombríos, oscuros, como distantes. La desesperación le dejó el bello rostro sin su radiante colorido. Se diría que se había convertido en una máscara. Yo la miraba fijamente, tratando de decirle con los ojos que nada de aquello podía ser verdad. No, papá no está muerto. No, mi papá no estaba muerto. No podía estar muerto. No, no era posible. La muerte era para la gente vieja, para las personas enfermas, no para alguien tan querido y tan necesario y tan joven. Y sin embargo mi madre estaba allí, con el rostro ceniciento, las manos como estrujando invisibles ropas mojadas, y a cada segundo que pasaba, sus ojos se hundían más y más en el rostro. Me eché a llorar. Señora, tenemos unas cosas suyas que saltaron del coche al primer choque. Hemos recuperado todo cuanto nos fue posible. Váyanse de aquí, le grité al policía. Váyanse de aquí, no es mi papá.
Estoy segura de que no es mi papá. Se ha parado en alguna tienda a comprar un helado y llegará de un momento a otro. ¡Váyanse de aquí! Me lancé contra el policía y le golpeé el pecho. El hombre trató de mantenerme a distancia y Christopher se acercó también y tiró de mí. Por favor, pidió el policía, ¿no podría alguien hacerse cargo de esa niña? Los brazos de mi madre me rodearon los hombros y me acercó a ella apretándome. Los invitados murmuraban, emocionados y susurraban. La comida comenzaba a oler a quemado en el horno. Esperaba que alguien llegara de pronto y me cogiese de la mano y me dijera que Dios no se llevaba la vida de un hombre como a mi padre. Pero nadie se acercaba. Solo Christopher me rodeó de la cintura con el brazo y así nos encontramos los tres juntos. Mamá, Christopher y yo. Fue Christopher quien finalmente hizo un esfuerzo para hablar y su voz sonó extraña, ronca. ¿Están completamente seguros de que era nuestro padre? Si el Cadillac verde se incendió, el conductor tuvo que quedar muy quemado. Puede ser otra, no papá. Gemidos hondos, ásperos, brotaron de la garganta de mamá, pero a sus ojos no asomó ni una sola lágrima. Ella sí lo creía que aquellos hombres decían la verdad. Los invitados, que habían venido tan elegantemente vestidos a la fiesta de cumpleaños, nos rodearon pronunciando esas frases consoladoras que dice la gente cuando la verdad es que no hay nada que decir. No sabes cuánto lo sentimos, Corinne. Estamos verdaderamente horrorizados. Es terrible que le haya pasado una cosa tan horrible a Chris. Nuestros días en este mundo están contados. Así es la vida. Desde el mismo momento en que nacemos, nuestros días están contados. Y así continuaron, lentos como el agua se filtra en el cemento. Papá estaba muerto de verdad. Ya nunca más le veríamos vivos. Solo le veríamos en un ataúd, tendido en una caja que acabaría hundiéndose en la tierra, con una lápida de mármol con su nombre y el día de su nacimiento, y el día de su muerte, todos iguales, excepto el año. Miré alrededor para ver lo que hacían los gemelos, que no tenían por qué sentir lo que yo sentía. Alguien había tenido la amabilidad de llevárselos a la cocina y allí estaba preparándoles algo de comer antes de meterlos en la cama. Mis ojos y los de Christopher se encontraron. Él parecía sumido en la misma pesadilla que yo. Su joven rostro aparecía pálido y conmocionado. Una expresión vacía de dolor ensombrecía sus ojos. Uno de los policías había ido al coche y ahora volvía con un paquete de cosas que fue colocando cuidadosamente sobre la mesa del cuarto de estar. Observé, como congelada, aquella exposición de todos los objetos que papá solía llevar en los bolsillos. Un monedero de piel de lagarto que le había regalado mamá para Navidad, su bloc de notas y su agenda, de cuero los dos, su reloj de pulsera, su anillo de boda, todo ello ennegrecido y chamuscado por el humo y el fuego. Lo último que sacó fueron los animales de juguetes, de bonitos colores, que traía papá para Cory y Carrie, hallados, según nos dijo el policía de la cara colorada, esparcidos por la carretera. Un elefante azul de felpa, con orejas de terciopelo rosa, que sin duda era para Carrie. Y después, lo más triste, la ropa de papá que había saltado de la maleta al romperse el portaequipajes. Yo conocía aquellos trajes, aquellas camisas, corbatas, calcetines. Vi la corbata que yo misma le había regalado en su cumpleaños anterior. Alguien tendrá que identificar el cadáver, dijo el policía. Entonces me rendí a la evidencia. Era verdad. Nuestro padre nunca volvía a casa sin regalos para nosotros, aun cuando fuese en su propio cumpleaños.
Salí corriendo de la habitación. Salí huyendo de aquellas cosas esparcidas que me desgarraban el corazón y me infundían un dolor mayor que cualquier otro dolor de los que había sentido hasta entonces. Salí huyendo de la casa al jardín de atrás y allí golpeé con los puños un viejo arce. Lo golpeé hasta que los puños comenzaron a dolerme y la sangre a manar de muchas pequeñas heridas. Entonces me tiré de bruces contra la hierba y empecé a llorar. Lloré 10 océanos de lágrimas por papá, que debería estar vivo. Lloré por nosotros, que ahora tendríamos que seguir viviendo sin él, y por los gemelos, que no habían llegado a tener la oportunidad de darse cuenta de lo maravilloso que era, o mejor dicho, que había sido. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas, y mis ojos estaban hinchados y rojos, y me dolían de tanto frotármelos, escuché pasos suaves que se acercaban, los de mi madre. Se sentó sobre la hierba, a mi lado, y me cogió la mano entre las suyas. Un trozo de luna en cuarto menguante brillaba en el cielo, y millones de estrellas también. La brisa soplaba suavemente cargada de recientes fragancias primaverales. Katy, dijo mamá al cabo de un rato, cuando el silencio entre ella y yo se había alargado ya tanto que parecía no ir a acabar nunca. Tu padre está en el cielo, mirándote, y bien sabes lo que le gustaría que fueses valiente. No está muerto, mamá, repliqué con vehemencia. Llevas bastante tiempo aquí, en el jardín, y probablemente no te das cuenta de que ya son las 10. Alguien tenía que identificar el cadáver de papá, y aunque Jim Johnston se ofreció a hacerlo, evitándome a mí ese dolor, no podía dejar de verle con mis propios ojos, porque te aseguro que también a mí me costaba creerlo. Tu padre está muerto, Katy. Christopher está en la cama, llorando, y los gemelos dormidos. No se dan cuenta totalmente de lo que quiere decir muerto. Me rodeó con los brazos, acunándome la cabeza en el hombro. Anda, ven, dijo levantándose y levantándome, sin dejar de sujetarme la cintura con el brazo. Llevas demasiado tiempo aquí afuera. Pensé que estarías en la casa con los otros, y los otros creían que estabas en tu cuarto o conmigo. No sirve de nada estar sola cuando te sientes abandonada. Mucho mejor es estar con gente y compartir tu pena, no tenerla encerrada dentro. Dijo esto con los ojos secos, sin derramar una sola lágrima, pero en su interior estaba llorando, gritando. Se lo notaba con el tono de voz, en la profunda desolación que traslucían sus ojos.